Ese canto se está escuchando desde mi ventana. Bastante alucinante, ¿eh? Te hace darte cuenta de que en efecto estás muy, muy lejos de casa. Hola amigos, sí, caminando libremente por las calles. Antes de comenzar con todo esto, debo decir que wow, qué cool que ya somos más de 10 millones de suscriptores. Es muchísimo, es una completa locura. Gracias a todos ustedes, amigos míos. De hecho, ayer me desperté como a las 5 de la madrugada por pura coincidencia. Yo estaba vaya que durmiendo muy profundo después de casi 4 días sin poder realmente dormir. Y de repente algo me despertó, tal vez fue el espíritu de la chidez. Me volteé, vi mi celular, chequé el canal y ¡boom! Porque llegar a los 10 millones de suscriptores estando del otro lado del mundo es chido. Ahora sí, comencemos con este video. Creo que tengo mucho que platicarles. Ok, pues en caso de que no estén enterados, hace 2 días estuve detenido en Bangladesh. Bangladesh es un país al sur de Asia, abajo de China, a un lado de la India. Estuve detenido ahí junto con mi amigo Rix por más de 24 horas. Estuvimos sin pasaporte, pues nos los quitaron las autoridades sin saber bien qué onda. Pero al fin, este bello pasaporte está de vuelta. Tuve miedo de perderlo, vaya, esta joyita está prácticamente llena. El punto es que actualmente estamos ya a salvo en Turquía. A final de cuentas, no fue una experiencia tan mala, siendo que pudo haber estado mucho peor. El día de ayer, que ya estábamos en Turquía, llegamos directamente a la embajada de Bangladesh en este país para ver qué se podía hacer, para ver si se podía sacar algún permiso especial desde aquí. Estuvimos ahí un buen rato y no nos dieron respuesta. De hecho, nos dijeron así de: ya pasó mucho tiempo, ya vamos a cerrar, tienen que irse de aquí. Y ya hoy oficialmente se nos dio el comunicado de que básicamente no podemos entrar al país a menos que sea en calidad completamente de turista, sin tomar ni una sola foto ni un solo video de lo que sea que lleguen a ver. Y si llegan a publicar algo, las autoridades están en su completo derecho de tomar acción legal en contra de ustedes. Entonces, wow, por supuesto que no nos queremos arriesgar. Les dijimos: ¿sabes qué, brother? Ahí muere. Pues verán, nosotros íbamos a Bangladesh con una misión. Ya estando afuera del país, ya estando afuera de su territorio, me siento mucho más en confianza de contarles. Y de hecho, no viajábamos solos. Un grupo de colaboradores sí lograron entrar y me da mucho gusto que esta misión esté sucediendo, esté avanzando. Les contaré acompañando mis palabras con videos e imágenes que me han enviado desde allá las personas que sí pudieron acceder. Verán, en Bangladesh está pasando una situación de lo más triste, pues ahí justo en la frontera con Birmania, su país vecino, han hallado refugio cientos de miles de personas en una situación de lo más crítica. En Birmania existe un grupo de personas que son musulmanes. Estas personas han sido perseguidas por sus creencias desde hace muchísimos años, pues Birmania es un país en su mayoría budista. Pero más recientemente las autoridades de este país decidieron tomar acción militar en contra de este grupo. A esto se le conoce como un exterminio étnico. Se están quemando sus aldeas, sus hogares. Poco a poco se planea que este grupo desaparezca por completo de la faz de la tierra. Así que, asustados, sin esperanza, muchísimas personas, cientos de miles, han encontrado refugio en el país vecino, en Bangladesh, que es un territorio que tiene en su mayoría una población musulmana, y ahí se pueden llegar a sentir más seguros, o al menos esa era la idea original. Pero ¿qué pasa? Llegan muchas personas a un país en el cual no tienen nacionalidad, obviamente no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a una educación, no tienen derecho a servicios, no tienen derecho a nada. Y lo que originalmente era un campo de refugiados ya se ha convertido en una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes con una calidad de vida terrible. La ONU afirma que es la peor situación
situación de refugiados que ha visto el planeta desde hace décadas. Se planea darle voz a esta situación a gente que no la tiene, invitar a grandes compañías, a grandes fundaciones que pongan un poquito de apoyo para esta gente. Pueden enterarse mucho mejor de todo lo que se está haciendo por redes sociales. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar enlaces para que sepan lo que se está intentando lograr. Quién sabe, igual y se hace un cambio, igual y no, pero un muy grande grupo de personas lo estamos intentando. En este momento están ahí en carne y hueso representando a Latinoamérica: Juana Martínez, Juan Jaramillo, Sebastián Villalobos. Qué cool, amigos míos, que se están rifando por esta misión, y muchísima gente alrededor del mundo está involucrada. Entonces sí, más que obvio, más que claro que por toda esta situación es que no pudimos acceder al país por el momento. Les platicaba en el video anterior desde el aeropuerto bengalí que en el momento en que llegamos nos empezaron a preguntar si éramos reporteros. Encima de todo esto, después abrieron nuestras maletas y en mi caso se encontraron con una maleta de lo más inusual. Empezaron a sacar cosas y se encontraron con un tripié, con un micrófono bastante grande, con una cámara, con otra cámara de aspecto peculiar. Después de eso se encontraron con una maletita que contenía mi dron. Ahí me tienen intentando explicarle a las autoridades de Bangladesh qué era ese artefacto volador, así como de es un dron, y les hacía haciendo soniditos para que me entendieran, y nada más yo veía que lo quedaban viendo y se decían cosas en su idioma. Aparte de eso, en mi maleta se encontraron con comida, con mucha comida. Fácil, más de la tercera parte de mi maleta es puro alimento. Pues nos aconsejaron que lleváramos cualquier alimento que no se echara a perder para poder consumirlo durante nuestra estadía. Pues consumir alimentos de allá podía ocasionar que nos enfermáramos muy feo del estómago, y un caso de diarrea en esas condiciones puede escalar a niveles mortales. Me acuerdo que un policía me dice así como de, oh, ¿esto se come? Y yo, sí, son barritas de cereal. Y me dice, ¿te importa si me la quedo? Y yo, no, agarren. Entonces muchísimos policías de Bangladesh formados para agarrar su barrita de cereal. Una imagen muy singular. Después de eso, yo me imagino que han de haber investigado quiénes somos. Vaya, no es nada complicado averiguarlo. Basta con poner mi nombre en Google para enterarte de quién soy, para encontrarte con muchas fotos mías, miles de memes de momazos que seguramente hacen reír hasta el más estricto policía asiático. Y sí, han de haber dicho como, estas personas tienen muchos seguidores, no son en lo absoluto buenas señales en estos casos. Y yo me imagino, no estoy afirmando nada, únicamente supongo todo esto, pero me imagino que fue por todo esto que nos redactaron eso diciendo que únicamente podíamos entrar en calidad de 100% turistas sin sacar ni una cámara en todo el tiempo que estuviéramos ahí. En resumen, ya para concluir con esto, para no hacerlo más largo de lo que debe ser, estamos bien, todo completamente perfecto, a salvo en estos momentos en Turquía. No planeamos regresar, al menos por ahora, al menos con este propósito. Estoy haciendo este video para explicarles cuál es el estado de esta situación. Siento que tenemos en estos momentos muchos ojos encima de nosotros, muchas personas que nos han estado apoyando, y lo menos que puedo hacer es explicar claramente todo conciso cómo está la cosa. Quiero agradecerle a la prensa, a los medios por haber amplificado este caso. Lo vi en muchísimos periódicos. Lo repito, aunque en ningún momento se salió de control, aunque en ningún momento estuvo realmente feo, se siente un alivio bastante grande saber que si en algún viaje, en alguna travesía me llego a encontrar con un problema mayor, al menos sé que mucha gente se va a enterar de esto. Es bueno saber que de esta manera uno puede amplificar su voz. En verdad, en un sinnúmero de ocasiones el tener una voz te puede salvar, hasta en la parte más recóndita del planeta que te encuentres. Si tienes voz, si la gente sabe dónde te encuentras, en qué estado te encuentras, esto te puede salvar, te puede rescatar. Las redes sociales son simplemente
maravillosas por eso y mucho más, así como por medio de ellas se les está intentando dar una voz a las personas en calidad de refugiados en estos momentos. Quiero mandarle mi apoyo a todo el equipo de Love Army que está dándole con todo en estos momentos. Y vaya, también avisarles también que sepan que aparentemente tendremos una serie de videos en este país, en Turquía. Muy emocionado por comenzar a compartir esta travesía en lo absoluto planificada con todos ustedes. Se vienen videos cool por Turquía, amigos míos, y eso está muy chido. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Vaya que esta ha sido una muy peculiar aventura. Y gracias, por supuesto, porque ya somos más de 10 millones de suscriptores. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que aprovechará al máximo esta travesía no planificada.